Pero siempre nos dicen que nos sale esa beta a veces desenfrenada de la personalidad. Se ponen inquietos. Entonces, sobre mitos y realidades hablemos hoy. Exacto, de la luna. De la luna, claro. Mitos y realidades de la luna. Bienvenido una vez más, Eduardo Novoa. Muchas gracias, como siempre. Recuerda, Novoa, no tienes que llegar al final para suscribirte al canal. Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía. En un programa anterior hablábamos de la luna y hay que repetirlo para que las personas entiendan cuál es la relación de la luna y sobre todo de las lunaciones o de la luna llena, o sea, de las fases lunares con el ser humano. Sí. Y es una proporción casi matemática. ¿Qué ocurre? Que la luna alrededor de la Tierra crea eso que la gravedad, o sea, regula la gravedad del planeta y sobre todo eso se evidencia en los líquidos del planeta. Hablamos de líquidos y pensamos solamente en los océanos, pero es que es en todos los líquidos, quiere decir en los ríos, en las presas, en los lagos. Y por tanto, en nosotros. Ahí vamos. Lo mismo en un vaso de agua que en una piscina, o sea, se regula ese paso de la luna, sobre todo cuando está más cerca de la Tierra, porque la órbita no es una órbita regular, sino es irregular. A veces se aleja más de la Tierra, a veces está más cerca, y ahí es donde la gravedad actúa con mayor fuerza. ¿Qué ocurre? Que las tres partes del planeta son líquidas, o sea, más de un 75%. Y lo mismo ocurre con el cuerpo humano. El cuerpo humano, las 3/4 partes del cuerpo son líquidos, lo que Hipócrates hablaba de los humores del cuerpo, o sea, la bilis, la extrabilis, la sangre, y esas son como está formado cuando la mujer está embarazada, todo el líquido amniótico donde está el feto habitando en ese momento, y por tanto la misma actividad que ejerce la luna alrededor de la Tierra con los líquidos del planeta los ejerce en nuestros cuerpos físicos. Por tanto, si Hipócrates hablaba en ese sentido de humores del cuerpo, pues cambia de humor también la persona con el tipo de luna. De ahí que podamos decir, y yo soy una de ellas, no soy yo, es el universo. Es la luna. Es la luna. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, si la luna está llena y está en la parte más cercana de la Tierra en un momento determinado, que son esas las grandes lunas que se da, ahora en el mes de mayo se dio una preciosa, que es lo que le llaman la luna de Buda, pues esto cambia más la conciencia. Por supuesto, cuando eres consciente de estas cosas, recuerde que los humores del cuerpo también nosotros los podemos controlar. Es una acción natural que tiene el ser humano de reaccionar ante de determinados estímulos, pero para eso existe un raciocinio, es decir, bueno, espérate, estoy un poco alterado, déjame calmarme. Hay gente que se toma una pastillita, hay gente que hace sus meditaciones. Hay gente que necesitamos ir al gimnasio. Exacto, y tú equilibras esto. Esto en cuanto al ser humano, pero también el ser humano, o casi todos los seres humanos tienen cabello, ¿no? Dicen, van a la barbería, o a la peluquería. Yo incluso que no tengo mucho también, lo que pasa es que yo no voy a ningún lado, yo me lo recorto. ¿Y qué ocurre? Que para también está la sangre, como decíamos, y no es lo mismo con el tipo de luna, que es más favorable cortarse el cabello, teñirse también. ¿Eso es cierto entonces? Exactamente. ¿Qué ocurre? Que normalmente en las peluquerías no hay nada de eso. Yo hace muchos años, hice un almanaque práctico lunar, que es para ver todo tipo de luna, para todas estas cosas, para un corte de cabello, para el teñido, en el caso generalmente las mujeres, que también se tiñen. Muchos, ¿no? Tanto para afeitarse, para dejarse la barba, todo eso tiene su sentido y lo podemos llevar a cabo o no, o se puede utilizar de manera práctica o no, en dependencia de lo que quieran las personas. Pero también a veces cuando me preguntan, bueno, la astrología, ¿qué cosa es? ¿Es el influjo de los planetas sobre los seres humanos? Y digo, no. Sobre los seres humanos, las plantas, los animales y todo lo que vive en la Tierra. Por tanto, por ejemplo, para la pesca, la luna es muy importante, sobre todo la luna llena,
da esa luminosidad y suben los peces, sobre todo la corrida del pargo para cogerlo. Ellos buscan alimentación por la luminosidad de la luna y es una manera fácil más fácil de cogerlo, y eso lo saben perfectamente los pescadores. Esta es la más sencilla, pero por ejemplo nuestros campesinos a lo mejor no tenían conocimiento ni de astrología ni de astronomía, pero ellos te decían, con esta luna vamos a podar, con esta luna vamos a hacer la cosecha, con esta luna vamos a sembrar. Porque saben cuál es la idea. Ellos no saben el fundamento, quizás, algunos me imagino que sí, pero la mayoría es sencillamente una tradición oral, que se dice, con tal luna se hace esto, con tal luna se hace lo otro, y ellos la siguen y les funciona. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esto? Bueno, es que también las plantas tienen líquido, la famosa clorofila o savia de las plantas, y en dependencia de la fase lunar puede estar o más arriba o más abajo. Por eso es más fácil para veces podar cuando, por ejemplo, está en menguante, y entonces bueno, ahora podemos podar y no afectamos la planta, y cuando se cosecha, etcétera. Esto es como te decía, una tradición y una realidad. Es una realidad más que un mito, porque se creen muchas de estas cosas. Ahora, uno de los mitos más grandes que ocurre es con los eclipses. Los eclipses es una cosa muy misteriosa desde la antigüedad. Hay mitologías preciosas, sudamericanas, asiáticas, sobre esto de la luna, que si la luna era atrapada por un mago, que había que hacer para que la soltara después. Mira, hay un caso muy curioso que yo admiro muchísimo, y he estudiado muchísimo la figura de Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón, en el cuarto viaje, o sea, en el último que realizó América, ellos quedan varados en un momento determinado y había un motín, porque se querían ir los marineros, y había su conflicto, que querían matar hasta Colón. Colón casi ya no veía, había perdido mucha vista, pero Colón tenía una efeméride de Regiomontano, que era una efeméride de aquella época, de ese autor regiomontano. ¿Y qué ocurre? Que Cristóbal Colón sabía, por esa efeméride, cuándo se iba a dar un eclipse, y él sabía que era alrededor de esa latitud y de esa longitud. Cristóbal Colón, además de ser un sabio y un místico, era un científico en primer lugar, más que marinero, más que todo, un científico. Y Taviani, un biógrafo de él, cuenta la asombrosa cualidad científica o ética de un científico cuando él, amenazado de muerte en medio de un motín, de que querían acabar con su vida, él estaba esperando el momento exacto para corregir la latitud y longitud exacta de donde estaba. Recuerda que la América él la descubre, la descubre entre comillas. Este biógrafo del Taviani, él dice que en ese momento fue un momento culminante en la vida y la obra también de Cristóbal Colón, porque a pesar de él estar asediado por la muerte, con ese motín que querían acabar con él, y casi sin ver, él pudo comprobar con ese eclipse la latitud y la longitud exacta donde estaban ubicados ellos. Pero como él era un gran manipulador, aprovechó también esta ocasión, y esto pasa a la historia por ello, que él le dice a los amotinados, bueno, ok, hagan conmigo lo que quieran, pero yo voy a hablar con mis dioses para que domine esto, y se va a desaparecer el día y se va a hacer de noche. Y efectivamente sabía la hora del eclipse, cuando aquellos hombres rudos vieron que de pronto se oscureció, fueron corriendo y le decían, hable con sus dioses y digan que no devuelva la luz. Y dice, bueno, déjenme tranquilo, yo voy a hablar con ellos. Y quizás en un tiempo, y él le daba hasta tiempo y todo. Y esto pasa a la historia efectivamente, que él utiliza, él manipula ese mito. Hay muchas personas, incluso astrólogos, que hablan cuando están sobre todo los eclipses del sol. Los eclipses solares igual, interviene la luna y la tierra entre este eclipse. ¿Y qué ocurre? Que en la zona donde se da el eclipse, o sea, donde se da la sombra del eclipse, sobre todo cuando es un eclipse total, ellos dicen que esa puede ser una zona negativa para los gobernantes de esa zona,
¿Por qué? Porque en este caso, cuando el eclipse es el sol representa también el rey, el ministro, el gobernante, el presidente, en fin, o una alta cabeza, ¿no? Un tanque pensante de ese territorio donde coge la zona del eclipse. Y esto no es menos cierto, que tiene su fundamento. Ahora, hay otro hecho histórico de una gran manipulación también a través de un eclipse, y esto se da con Hernán Cortés. Hernán Cortés en su conquista de México, y esto está documentado en un excelente artículo que se llama La conquista simbólica de México, de Todorov, un sociólogo búlgaro, que él explica que, bueno, Hernán Cortés venía de la reconquista de España con un ejército de guerreros, y cuando tú analizas fríamente a qué se enfrentaron ellos, o sea, los aztecas no eran un grupo de indios con flechas, vamos a partir de ahí, eran unos guerreros de una experiencia con un armamento, bueno, más primitivo, con onis, pero que te mataba y te atravesaba completo. Y tenían y sus espadas y sus cuchillos, y tenían una tradición guerrera extraordinaria. Habían sometido a todos los pueblos alrededor de ellos, y Hernán Cortés venía con 4 gatos, como decimos vulgarmente. O sea, no había comparación ni militar en este sentido por la cantidad en este caso. Y también ambos ejércitos tenían experiencia, pero estrategias de guerra totalmente diferentes. ¿Y qué pasa? Que Hernán Cortés conoce a Malinche, y Malinche le empieza a contar, o sea, fue muy inteligente, él se metió en los mitos de ellos. Y había un famoso mito, el famoso mito de que Quetzalcóatl, que podía venir con un eclipse, podía ser la destrucción del imperio. Y Hernán Cortés dijo, me la pusieron en la mano, y aprovechó este eclipse, y sencillamente Montezuma, que Tenochtitlán era una ciudad armada y amurallada, bueno, se rindió, abrieron sus puertas al enemigo, y esta fue una de las causas de la conquista fácil de México, fácil entre comillas, porque también Hernán Cortés fue una gente muy inteligente y empezó a agrupar a o sea, alrededor del imperio azteca, todos aquellos que pagaban tributo, que lo habían esclavizado, los puso en contra de Montezuma, que era el emperador de aquel imperio. Pero bueno, el eclipse fue un punto clave que se habla para esto. Esto también parte de mito, parte de creencia y parte de historia con que se ha hecho también. Ahora, también tú me estabas hablando al principio de que había con los ciclos menstruales. Claro, los ciclos menstruales y los partos. Bueno, con respecto a los partos, nuestras abuelitas tenían una frase famosa que cuando veían a la mujer ya que se estaba acercando a los 9 meses, decía, ella para con el cambio de luna. ¿Qué ocurre? Volvemos al principio. En primer lugar, el feto está en un líquido amniótico, y es su correspondencia con la luna. Pero, más que eso, desde el punto de vista astrológico, el signo de Cáncer es un signo que eso lo hablábamos en el programa anterior, rige, entre otras cosas, los pechos y el útero. O sea que y la luna tiene que ver con la fecundidad de todo, de germinar una planta, la fecundidad animal, e incluyendo la fecundidad del ser humano. Por tanto, sí tiene mucho que ver la relación de la luna con los partos. Incluso existe, que esto es muy interesante, la astrología prenatal, que quizás un día hablemos de ella. O sea, los 9 meses del embarazo están, cada uno de los meses está dado por un planeta. E incluso el 7º y el 8º mes están dados por Saturno. Y Saturno, aquí hay la tendencia, por ejemplo, ¿sabes? Son muy los 7 mesinos, 8 mesinos, son partos difíciles, tienen que estar en incubadora. Pero hay lunas que influyen en que el parto pueda ser mejor. No, planeta. Tú dices la luna en el momento, por supuesto. Y es la luna donde van a ser el niño después. Y esa luna es como después emotivamente cómo va a ser él. Pero esa luna representa en la carta del niño o a la niña a su propia madre. Y te decía que, por ejemplo, cuando tú, no solo el parto, sino cuando tú llevas la luna
9 meses atrás por la cúspide, es decir, por el grado exacto del ascendente, sabe incluso cuándo fue procreada esa persona. Criatura. O sea, cuántas relaciones hay. Ahora, con respecto al menstruo, hay una analogía demasiado evidente. ¿Cuántos días debe una... De 5 a 7. No, ¿cuántos días al mes? O sea, ¿qué tiempo se demora? ¿Cuál es el ciclo? 28 días. 28 días. 29 días. Exactamente. ¿Cuál es el ciclo lunar? 29 días. ¿No? Es lo mismo. Claro. Es decir, o sea, van regulando. En la antigüedad todo se guiaba o por el sol o por la luna. Claro. ¿Cuántas lunas faltan para tal cosa? Claro, ¿Cuántas lunas? Porque es una forma de medición también que tenía no solo para la agricultura, sino para los días y las noches. O sea, que es pero también con respecto al parto hay algo que no sé hasta qué punto, te confieso, yo nunca he encontrado bibliografía sobre eso, que es los lunares. Por ejemplo, los lunares, la palabra lunar viene de luna justamente, porque es como una luna en el cuerpo. Es interesante que si hay bibliografía astrológica que te dicen que, por ejemplo, el ascendente muchas veces está marcado por una cicatriz o por un lunar. Y esto lo he visto evidenciado en varias personas. Pero está el gran mito de los eclipses y los lunares. Ajá, ¿qué pasa? No o sea, nunca he escuchado eso. O sea, que se dice que la mujer no debe salir cuando hay eclipse ni mirar el eclipse, porque el niño puede salir manchado. Esas manchas que tienen grandes, color rosado, color más oscuro. No he escuchado eso. No lo había escuchado, no. Eso es uno de los grandes mitos. Yo no lo he podido corroborar, pero es uno de los grandes mitos que hay con relación a la luna y los lunares o las manchas. Tiene su lógica, pero yo nunca he conseguido bibliografía que me atestigue esto. Te soy honesto. Lo mismo, bueno, los hombres lobos. Y la luna llena. La luna llena. Se asocia justamente porque en la luna llena, ¿qué pasa? Que está toda la plenitud y un poco que se revuelven los humores para cualquier cosa. O sea, la gente puede, y esto sí es evidente, puede estar más inquieta, sobre todo aquellas personas que tengan una luna prominente, es decir, una luna en el ascendente, una luna en Cáncer, una luna en Tauro que esté exaltada, o sean personas del signo de Cáncer o con ascendente Cáncer, son más sensibles a los movimientos, a los cambios de fases lunares. Y por supuesto, cuando se habla de luna llena, se habla de plenilunio. Y entonces plenilunio también, desde el punto de vista psicológico, pues un poco inflama, ¿no? Siempre inflama, se dice. Siempre. Exacto. Y entonces se dice que, bueno, no es que la luna llena traiga accidentes, traiga más robo, traiga más delincuencia, sino sencillamente que trae más inquietud y hay una relación. El comportamiento humano se revuelve. Exactamente. Como la luna tiene que ver con la sensibilidad de las personas, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el pasado, con la familia, o sea, toda una serie de cosas que tienen su relación. Aquí hablábamos también en el programa pasado de la luna, todas las teorías que con respecto a la luna, antiguamente lo de Hopper, que hablaba que había 2 lunas, y que una de las lunas que cayó era la luna o sea, era el famoso meteorito que acabó con los dinosaurios. Esa es una teoría que todavía está en pie, teoría, hipótesis al fin, no ha sido comprobada. O el famoso libro de la ciencia antigua, el misterio de la luna, de Knight y Butler, que son 2 autores que ellos te plantean que la luna es artificial. Y que es como una especie de nave espacial por todas las medidas y todos los cálculos matemáticos que ellos han sacado con respecto a la luna y la Tierra, y a la luna, a la Tierra, al Sol, o sea, de distancias, de proporciones, etcétera. Y bueno, últimamente he visto muchos videos donde evidencian que la luna está poblada, que hay razas extraterrestres y razas de humanos que han llegado y que tienen, bueno, hoy es de todo. Ahí te estoy hablando que entra en el mundo de totalmente la fantasía. El otro día vi un video de efectivamente que los alemanes tienen, o sea, bases en la luna y que tienen pactos con extraterrestres y como la alquilan, le rentan un pedazo de yo he oído de todo. De la NASA, que los cosmonautas, los primeros del Apolo que fueron, todo lo que vieron, que si había civilizaciones, se ha hablado, pero todo esto entra dentro de los mitos lunares, de los mitos, o sea, no se sabe con exactitud. La misma formación de la luna no se sabe.
O sea, son teorías. Allá en el siglo XIX estaba George Darwin, que tiene la teoría de la fisión. Él dice que la luna fue un desprendimiento de la propia Tierra. Esa es la primera teoría que existió sobre la Tierra. Está la teoría del crecimiento, que piensan que a partir de una nebulosa solar se formó tanto la Tierra como la Luna de manera paralela. Está la teoría de la captura, que esta teoría piensan que la Luna era un cuerpo celeste que lo atrajo la Tierra a su gravedad y bueno, siguió rotando alrededor de ella. Y la más aceptable de todas es la teoría del impacto, que es la teoría de Hartmann, que piensan que la Luna pudo haber sido impactada de un astro y caer aquí. Esa es la que más yo he escuchado. Es la más contemporánea y la más aceptada. Pero estos sí son teorías científicas o hipótesis científicas de la formación de la Luna, que no por científica quiere decir que sea las únicas. Puede aparecer otra mañana, pueden entrar en muchos descubrimientos. Mientras tanto, bueno, la Luna sigue ahí, hablándonos de su pasado, influyendo en nuestras emociones, nuestra vida, nuestra agricultura. Y bueno, a lo mejor alguien se embulla y quiere cortarse el pelo mirando los pases. ¿Cuál es el mejor momento para cortarse y teñirse el cabello? Bueno, en realidad eso es importante, sobre todo con la carta porque de la persona. Yo me quiero teñir esta noche. Exacto. Bueno, después vamos a mirar tu carta. Para este momento exacto. Acuérdate que el momento exacto es cuando salen los 3 pelos blancos que tengo aquí. Que no se ven, pero... ¿Qué pasa? Que independientemente que hay fases para cosas generales, siempre cuando tú tienes tu carta, porque puede haber una fase buena para algo, pero por tránsito a la Luna o le está haciendo un mal aspecto a tu Luna, y tú dices, ya eso es mucho más específico, y es mejor para todos. Yo te soy honesto, yo me pelo todos los miércoles. Todos los miércoles. No miro la Luna. Bueno, yo me peino todos los días, creo yo. Yo no lo hago, honestamente no lo hago. Yo sí tengo que tener la luna bien peinada, el sol, como me decía mi padrastro de pequeña, porque siempre andaba con los pelos así. Muchísimas gracias, Eduardo Novoa. Si has escuchado de algún mito de los que Novoa no haya hablado, pues nada, coméntanos por aquí. ¿Cómo no? Y siempre uno se retroalimenta. Y lo comentamos, por supuesto que sí. Entre video y video nos encuentras por nuestras redes sociales. Yo soy Ingrid Lucía, quien los espera en un próximo episodio para una próxima aventura, para como siempre hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.